Vamos a estudiar hoy Números 27 y de este libro vamos a aprender mucho lo que es la vida en comunión con el Padre, pero también en esa unidad entre hermanos y también el vínculo sano de autoridad que debe haber, feligresía, autoridades espirituales, incluso autoridades administrativas dentro de la iglesia. Número 27, vamos desde el versículo 1. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Fer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Este versículo nos enseña algo, y es que para Dios no hay detalle que se escape. Él sabe nuestro presente, pero también sabe de dónde venimos. Y muchas veces para nosotros es importante saber de dónde venimos para saber por qué estamos como estamos, qué debemos superar y también dentro de nuestro legado familiar, qué debemos rescatar. Estas jóvenes tenían muy claro de dónde venían y eso lo supieron presentar ante las autoridades. Y ellas supieron presentar una causa que vamos a leer a continuación. Bien, versículo 2 ahora. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante Jehová. Bien, aquí lo que estamos viendo es que así como Dios tiene registro de lo que aconteció, lo bueno que acontece con cada uno de nosotros y con nuestros antepasados, y por eso Dios tiene misericordia y también puede romper las herencias de maldición que venimos arrastrando por generaciones. Asimismo, el Señor reconoce y también quiere que nosotros conozcamos, seamos personas de raíces en el espíritu, pero también de raíces en nuestra familia, para incluso orar. Yo, ¿por qué puedo orar, Señor? Perdona, porque en mi familia ha habido pecado de codicia, ha habido impureza, ha habido mentira. Y, Señor, y delante de ti, por favor, perdona y que esta herencia no se siga reproduciendo, que esto no se vuelva nuestra costumbre, porque así fuimos. Pero también qué bueno cuando yo puedo exaltar lo correcto. Aquí vemos que estas mujeres, estas damas, se presentaron ante una inquietud. Todas estas jóvenes, hijas de Zelofead, ellas no tenían hermano varón. Entonces, en ese tiempo, el nombre de la familia se conservaba a través de los varones. Así que, así como las damas ahora, por ejemplo, todas las damas saben que sus hijos ya no van a tener como primer apellido el apellido de su padre, su propio apellido, lo van perdiendo, se va perdiendo, se va disipando. Entonces, como les decía, los apellidos de los varones son la herencia que va quedando, y para estas mujeres no solamente era el apellido, el nombre, sino la herencia en tierra. Por el sistema de costumbres de ellos, eran los varones que también se les daba una heredad, un patrimonio, y eso para ellos era inquietante. Estas damas, entonces, ante esa situación de que no había varón entre ellos, no había, o sea, su padre no había engendrado varón, entonces apelan primero, claro, ellas con mucho conocimiento, con propiedad, apelaron de que ciertamente el padre de ellas no estaba vivo, pero no había sido tampoco un objeto de rechazo, de enjuiciamiento, porque como dice el versículo 3, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Recuerda que lo habíamos leído, es que hubo un momento que hubo una rebelión del grupo de Coré contra la autoridad que Dios había puesto en Moisés y Aarón, y entonces ellos se rebelan y tratan de tomar el control, ofendiendo la decisión de Dios de dar autoridad a quien Él da autoridad. Recuerden que toda autoridad es dada por Dios. El padre de estas damas no había incurrido en ese pecado, así que, bueno, tampoco es que fue un santo, porque él dijo, él murió en su propio pecado.
O sea, él también tenía su condición, pero tenga misericordia, él tampoco fue un conspirador o un traidor. Entonces ahí es donde ellas plantean su causa. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijos, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre? Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, como le había leído. Pero aquí vemos algo interesante. Ellas tenían una situación que les parecía apremiante, preocupante y que determinaba el futuro de sus generaciones, determinaba su prosperidad, su seguridad. Y es obvio que esas cosas a mí me preocupan. Ahora, ellas ante quién lo llevan? Ante la autoridad, así como en estos tiempos la autoridad de nosotros espirituales, la iglesia. Ellos lo llevan a las autoridades, ellas lo llevan con libertad, le hablan a las autoridades, como ahora también se incentiva que ante las autoridades de la iglesia, ante los pastores, se expresa el pueblo, diga, mire, tenemos esta inquietud, no tenemos trabajo, no tenemos pan, estamos mal. Y ante eso, la respuesta que debe tener el profeta o el pastor, el sacerdote. Moisés llevó su causa delante de Jehová. Ahí va un orden correcto, pero donde primero que todo cada quien tiene que entender qué es lo que debe hacer. Yo llevo mi causa a la iglesia y la iglesia dice vamos a preguntarle a Dios. Y esto también tenemos que ser un poco reflexivos, revisar cómo hemos escuchado cuando hemos hablado con el líder, el pastor de la iglesia, y el pastor me dice, ¿sabes qué? Vamos a orar, o voy a orar para ver qué el Señor me dice. En el espíritu nosotros le damos muchas gracias, pero también a veces nos puede caer mal. Entonces puede ser que para nosotros sea, ya me jugaron vivo, ya me salieron por donde yo no esperaba, porque yo espero de la persona respuesta inmediata y humana. Claro, eso es legítimo, así es en el mundo, así es en las instituciones seculares. Yo espero una respuesta de la persona que teniendo una autoridad aquí en la tierra me puede solucionar el problema. Y por eso vuelvo y repito, cuando nos dicen, bueno, voy a orar, a veces nos cae mal. A todos nos ha podido caer mal. A mí en momentos dados también me dijo a caer mal, no, yo quiero respuesta ahora. También no niego algo que puede ser que un pastor también ha tenido la costumbre, por falta de discernimiento, decir, para no decir que no, yo mejor le digo voy a orar. Y es una forma muy protocolar, muy diplomática de decir, no te voy a resolver. Pero para el pastor temeroso del Señor, sabe que a expresar esto, voy a orar, es algo muy serio, porque está comprometiendo el nombre de Dios y por eso tiene que hacerlo legítimamente. Cuando alguien dice, voy a orar por tu problema, tiene que orar por el problema y tiene que esperar la respuesta de Dios. Si no, está poniendo en juego el nombre de Dios, porque después la persona dice, ¿por qué no me respondió? Debe ser que Dios no le interesó el asunto, y también va desprestigiando o dándole poca credibilidad a esa expresión, voy a hablar con Dios, cuando debe ser completamente normal para nosotros. Bueno, aquí en este caso, Moisés hizo lo propio, fue inmediatamente a llevar su causa delante de Dios. Y aquí las hijas de Zelofead hicieron lo correcto, no cuestionaron, no se amargaron, esperaron la respuesta de Dios. Esto se pone muy interesante porque vamos a ver cómo Dios responde. Bien, Dios respondió porque Él está pendiente de todos, eso sí. Y vamos a ver desde el versículo 6. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto derecho, como Jehová mandó a Moisés. Aquí pasa algo que me gusta mucho y también nos libra de esquemas. Muchas veces nosotros creemos que las soluciones que da Dios pueden ser completamente sobrenaturales, porque claro que hay casos así. El agua se convierte en vino, el mar rojo se abre, el maná cae del cielo, de repente hay una lluvia de codornices,
la roca comienza a manar agua o el agua amarga se convierte en dulce. Esos milagros para nosotros son más naturales que a lo mejor más naturales que la respuesta natural. Porque Dios en su respuesta puede decir, mira hacia arriba y saca canastas porque va a empezar a caer el maná del cielo, o busca tinajas porque la voy a llenar de aceite, tinajas vacías porque la voy a llenar de aceite. Pero la respuesta a veces de Dios es, vete al Ministerio de Trabajo, ve a donde está el miembro de la iglesia y pídele que te apoye. Necesitas abogado, hazte la gestión en la oficina tal del Ministerio de Trabajo o en comercios e industrias para los registros de la empresa esa que como que están obstaculizados y no tienes asesoría adecuada. Esta respuesta donde Dios usa los mismos mecanismos humanos, y en la iglesia, donde puede unir a la iglesia, decir, bueno, vete a donde Malaquías, por no decir el nombre de alguien aquí de la iglesia, porque no tenemos ni un Malaquías por ahora, vete donde Malaquías y él te resuelve. Eso fue lo que les dio, y ahí vemos que les da una posesión, hace a los hermanos responsables de la condición de estas damas, y establece ya un parámetro de apoyo solidario, establece donde la comunidad tiene que respaldar a la comunidad. Eso es lo que comenzamos a ver de ahí, y ya se establece ese parámetro para casos futuros. Entonces, ¿por qué Dios, que es sobrenatural, nos da una respuesta natural? Porque para eso estamos, para ser familia. No siempre multiplicó el pan. En ocasiones específicas multiplicó el pan. En otras hizo que los hermanos compartieran el pan que tenían, lo poquito que tenían, compártanlo. No les voy a multiplicar los peces, más bien partan ese pez y dale un poquito al otro. Claro, por eso es que yo tengo que orar cuando a mí me dice alguien, bueno, este es mi problema, y yo le digo, voy a orar, tengo que hacerlo con respeto, pero también a tener más respuesta, porque ¿qué sucede si cuando yo le digo a Dios, Dios, esta persona tiene problemas porque no tiene pan, y Dios me dice, pues dale el tuyo? Entonces yo me puedo incomodar. No, yo tengo que estar dispuesto a que Dios me diga, pues dale tú el dinero tuyo, dale tú el pan tuyo, lo que tienes. Puede ser que Dios diga, dale tú el pan. En este caso, no le dijo Dios que le diera a Moisés, o sea, no era la herencia exactamente de Moisés, sino del pueblo, porque Dios puede responder a través de los cielos, puede responder a través de mí como pastor, o a través de la congregación. Hay formas en que Dios puede responder, y esto también, librarnos de esquemas. O sea, no es que ahí, porque bien hubiera podido Dios lanzar un rayo desde el cielo, un rayo dorado sobre una tierra, y que se hubiera proyectado esa luz sobre una parcela específica, un lugar, y dice, esta es la heredad, aquí yo la doy. No, más bien lo que hizo fue, usen de lo mismo que ustedes tienen, y vamos a establecer un sistema para que no le falte a nadie, porque en este sentido yo tengo misericordia de estas damas. Ellas no son responsables de no tener hermanos varones. Ni siquiera fue responsabilidad necesariamente de su padre, porque el padre procrea, pero no determina el género. Recuerden que el género es determinado por Dios y no por los hombres. Ni siquiera por esas supersticiones y que ten relaciones a tal hora, a tal día, y ponte un gorro, ponte un lazo o lo que sea, y va a salir varón o va a salir hembra. Esos son supersticiones. Esas son fábulas que nos hemos inventado. El género está determinado por Dios. La situación que estaban viviendo ellas no era responsabilidad de ellas. Ellas ni siquiera estaban viviendo una maldición del grupo de los de Coré, porque ni siquiera tenían esa mancha en su currículum. Sí, el padre murió por sus propios pecados, no por ese. Pero ahí vemos cómo se trabaja la misericordia de Dios a través de la congregación. Y el mensaje de hoy es, primero, a quien tiene problemas, vaya al pastor siempre. Yo con mucha alegría he escuchado aquí inquietudes de personas, porque me lo han dicho directamente, y otras veces porque otra persona me ha dicho, oye, mira quién está pasando hambre en la iglesia, o quién tiene miedo, quién tiene susto, quién no tiene cómo resolver las situaciones, cuando lo ideal es que la persona se nos dirija con confianza. Eso, claro, implica tener confianza en nosotros. Eso también, si no tienen confianza en nosotros, decirme, es que yo no confío en usted, porque cuando yo me acerco a usted, usted es como inflexible,
terminan regañándome y al final toda la culpa es mía. Puede ser, si ese es mi caso, dígamelo por favor. Si tienen algún problema, algún inconveniente, que es que yo con mi líder, con mi pastor, con Ramón Morales, pues en mi caso, no hablo esto porque al final quedo es desprovisto y regañado. Y no quedo satisfecho. O tal vez porque es que él siempre me dice, voy a orar. Y yo necesito a alguien que me responda. Entonces hoy el tema me está diciendo, si el pastor dice, voy a hablar con Dios al respecto, eso no está mal. Eso es lo correcto, porque Dios responde. Y también la otra es, como pastor, yo tener siempre cuidado de mis ovejas y siempre hacer esto, porque yo también como pastor puede ser que se me vaya la onda y que comience, me ha pasado que alguien me ha dicho, tengo este problema y pongo mi solución humana y después Dios me dice, esa no era. O sea, yo tengo que filtrar todas las situaciones y poner todos los conflictos en la voluntad de Dios. O sea, filtro ahí porque mi voluntad dice esto. Yo pongo la voluntad de Dios y él me dice, no es de tal manera que lo vas a solucionar. Y en este sentido también, la iglesia como tal, el otro mensaje, ser ese cuerpo, porque cuando el líder dice, mira, el Señor me dijo esto, bueno, organizarnos y apoyar. Somos una familia y así Dios nos ama. Dios nos ama de muchas maneras. Y una de las maneras que Él ha decidido para amarnos es a través del cuerpo de Cristo, a través de este vínculo de fe. Recuerden que biológicamente, bueno, salvo algunos casos, porque gracias a Dios tenemos una iglesia que ya tiene descendencia, ya hay en esta iglesia abuelos, padres y nietos, ya hay 3 generaciones en varios casos, pero no hay vínculos, aquí no todos somos familias, venimos de diferentes familias, diferentes regiones, de más de una nación venimos, tenemos aquí por lo menos ya Nicaragua, Colombia, raíces ecuatorianas, tenemos diferentes raíces, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, darle gracias a Dios, porque estas diferentes raíces, junto con las familias de Panamá, de diferentes lugares, de la capital y del interior, estamos vinculados por el amor en Cristo. Nuestra familiaridad está en Cristo y tenemos el ADN celestial, porque nuestro ADN ahora indica que somos de Dios por medio de Cristo, para amarnos. Que ese sea nuestro incentivo ahora, que caminemos de esa manera, confiar, aprender a escuchar a Dios. No se preocupe si el pastor dice vamos a buscar a Dios. Aquí yo creo que yo no he visto a nadie enojado porque diga, ay, ya se fue a orar. No, creo que aquí hay madurez y eso me alegra muchísimo, pero también si de repente si son los hijos nuestros que digan, voy a orar, o que uno le diga a los hijos, voy a orar, y los hijos ya ponen mala cara, no, esto debe ser así. Porque enseñar a los chiquitos también, a los niños más pequeños, que a veces no entienden cuando ante el paseo o la oportunidad de divertirse o de invertir un poco de recursos en algo que les gusta, uno digo, déjame hablar con Dios porque no tenemos. Y que ellos no digan, ya con esto, como decimos en nuestro buen panameño, no chifió, pues ya me chifiaron. No, al contrario, es el proceso adecuado. Vamos a orar al respecto. ¿Qué les parece? Bien. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial donde a ti podemos acudir y en ti confiamos. Señor, gracias porque por medio de este tema tú nos llamas a que presentemos nuestras situaciones, porque a veces nos da pena, nos da temor, no queremos cargar a los demás y llevamos las cargas nosotros solos. También esa es una barrera, porque a veces no nos dirigimos a la iglesia, porque queremos cargar noblemente, pero no conforme a la voluntad de Dios nuestros problemas, nuestras situaciones. Y tal vez terminamos buscando en otro lado heredad. Tal vez buscamos de otra manera que no es la tuya, respuesta, provisión. Provisión en el amor, provisión en lo material, provisión en el trabajo, provisión en la salud, en lo que sea. Gracias, Señor, porque hoy también nos ha enseñado a rendirnos ante ti por medio de confesarle a nuestras autoridades, y nosotros que por tu misericordia y no porque lo merecemos tenemos un grado de autoridad, ya sea como líderes de la iglesia o como líderes de nuestras familias, porque aquí hay líderes de familia y también de ministerios, también de grupos de oración o de discípulos. Señor, ante ti también tenemos que reconocer que buscar la respuesta de ti no es un eufemismo, no es una manera de salirnos libremente del asunto, sino es de no depender de nosotros, buscarte a ti y sobre todo a poner en práctica lo que tú nos dices. Porque si tú en un momento dado nos dices la solución es esta y tú tienes que poner tu parte,
que nosotros no digamos, es que eso es lo que yo no quería, que tú todo lo solucionaras con maná del cielo y con aceite en las tinajas vacías, porque tú todo lo tienes que hacer. Tú, Señor, muchas veces quieres que nosotros seamos los que actuemos y que como iglesia nos unamos para ser autores materiales de milagros sobrenaturales. Gracias por este tema, para que como iglesia cada día vivamos más conforme a ese amor que tenemos que practicar unos con otros. Por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.